Querido amigo, quizás el día de hoy está enfrentando alguna situación adversa en su vida y no sabe qué sucederá. Déjeme decirle, todo saldrá bien. Nos dice Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y sabe, hay momentos, sí, hay momentos en los que parece ser que olvidamos a quién tenemos de nuestra parte. Perdemos la sensibilidad, nos sentimos desubicados y las cosas no parecen salir bien. Esto pasa cuando nos alejamos del Señor. Nos da la impresión de que simplemente no avanzamos, nos sentimos estancados, detenidos en el tiempo. ¿Sabe? La mejor solución para romper este ciclo que nos inmoviliza es regresar a los brazos del Señor. Dios ya nos concedió la victoria, pues somos sus hijos. Y cuando estamos en Él, somos más grandes que los problemas que intentan frenarnos. Cristo venció al mundo y con Él vencemos. Mi amigo y mi hermano, al poner nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios, recuerde, con Él todo saldrá bien. Y que esta palabra le emocione, que esta palabra le entusiasme y pueda usted contar con la certeza de que con Dios todo va a estar bien. Así que en esta hora les saludamos de una manera muy atenta y quisiera que fuéramos a un consejo bíblico en esta hora. Sabe, día con día necesitamos que nuestra vida mejore. Necesitamos que nuestra vida sea más significativa. ¿Cómo poder hacerle? ¿Cómo permitir que nuestra vida sea de impacto? Que nuestra vida sea una que es la recipiente del valor, de lo bueno, de los beneficios de Dios. Bueno, escuchando la voz de Dios. Hoy más que nunca necesitamos aprender a escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nos dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 28 sobre escuchar a Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie, escúcheme, como dice el Señor Jesucristo, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces hay una certeza en Dios cuando tenemos nuestra vida depositada en las manos de Dios. Entonces nos dice que nada ni nadie nos podrá arrebatar de ese lugar de seguridad. La pregunta es, ¿está usted seguro en Dios? ¿Tiene una dependencia total de Dios o se mueve por emociones, se mueve por circunstancias? Bueno, sabe, Dios quiere que nuestra vida sea una vida que está establecida en Él, que está fundamentada, que está arraigada en Dios, y que esto viene a ser la plataforma a una vida excelente, a una vida significativa, a una vida que cumple con el propósito de Dios. Ahora, hoy nos damos cuenta que escuchamos infinidad de voces. Está la voz de la preocupación, está la voz de la responsabilidad, está la voz del temor. Hay infinidad de voces que llegan a nuestros oídos y debemos hoy más que nunca mantener un oído fino, un oído atento a lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Ahora, cuando preguntamos ¿cómo nos habla Dios? Esa es una buena pregunta. Ahora, entendemos que cuando Dios quiere hablar con sus hijos, Él encontrará su forma única de hablar con nosotros. Muchas veces Dios quiere hablarnos de una manera
grata, de una manera agradable, y muchas veces por nuestra incredulidad o por nuestra ocupación no tenemos el oído fino para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces veamos, Dios va a buscar la manera, la forma de poder hablar a nuestra vida. ¿Para qué? Para poder atender. Dijimos, porque nuestra vida, si no es controlada por su Espíritu Santo, si la palabra de Dios no es la que conduce nuestra vida, oiga, podemos terminar, oiga, de una forma desastrosa. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final, oiga, son caminos de muerte. Entonces, Dios siempre encuentra formas de susurrar en nuestros oídos, siempre, y hacernos dar cuenta de que Él siempre está ahí disponible para nosotros en cualquier situación, en cualquier reto que tengamos en la vida. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo poder sintonizar con esa voz tierna de Dios? Y cómo, sobre todo, cómo aprendemos a dejarnos guiar por Él. Porque una cosa es escuchar su voz, una voz que quiere conducirnos, que quiere guiarnos, pero ¿le vamos a dar la oportunidad a que nos guíe? Bueno, vamos a ver algunas de las maneras muy significativas y sumamente importantes en las cuales Dios habla a nuestra vida, es a través de su palabra, a través de la Biblia. Esta viene a ser la forma principal en que Dios nos habla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice que la Escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Él, ¿sí? No es una palabra que surgió en el corazón de un filósofo, de un personaje que de repente estaba inspirado. No. Es inspirada. Toda la Biblia, los 66 libros que contiene el manual de Dios o las Santas Escrituras, todo, desde Génesis a Apocalipsis, están inspiradas por Dios, y luego nos enseña y dice, y es útil para enseñar. Yo creo que el día de hoy necesitamos ser personas que nos dejamos enseñar, que somos personas que nos permitimos ser moldeados, ¿sí? ¿Cuántos individuos el día de hoy simplemente llevan sus vidas al ahí se va? No atienden el llamado, no atienden las circunstancias, ver que Dios está tocando la puerta de su corazón para que este corazón sea abierto, para que este corazón sea transformado y pueda haber una mejor vida que se encuentra en Dios. Entonces, la palabra es útil para enseñar cada día cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la escuchamos, pues cápsulas de sabiduría vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que nos da los valores, los principios para caminar cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es útil para la enseñanza, pero también para reprensión, nos reprende, para la corrección nos corrige, para la instrucción en justicia nos dice, a fin de que el hombre de Dios, ya sea el hombre o la mujer de Dios, sea perfecto. Ahora, debemos de entender que de este lado de la eternidad nadie es perfecto, pero hay un proceso en el cual nosotros estamos, desde que abrimos la puerta de nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras actitudes, en nuestros conceptos, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de ver a Dios. Entonces, cada día vamos siendo mejores. Ahora, cuando somos justificados por la sangre de Cristo Jesús delante del Padre, delante de Dios, Él no ve nuestro pecado. Él no nos ve como pecadores empedernidos,
sino nos ve como redimidos y delante de su presencia cuando nos acercamos en oración, cuando nos acercamos no solamente cuando tenemos una necesidad, sino también cuando hay alegría en nuestro corazón, cuando hay agradecimiento, porque no, seguro que sí, no siempre vamos a estar o usamos la oración para pedir por cosas que necesitamos, ¿no? También debemos ocupar ese espacio para agradecer a Dios. Entonces, veamos, cuando nos acercamos delante de su presencia, una vez más, nos ve justificados, nos ve perfectos, ¿sí? Tú y yo tenemos infinidad de errores y las personas quizás pueden apuntarnos con el dedo, ¿verdad? Ahora, obviamente no somos personas que nos deleitamos en hacer lo incorrecto. Tratamos de vivir de la mejor manera posible que agrada a Dios y que obviamente es un testimonio para las personas que nos rodean. Entonces, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecto, perfecta, dice enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces veamos, la palabra nos nutre, nos enriquece y no solamente para que nosotros, ¿sí?, crezcamos en conocimiento, en favor, sino que ahora seamos personas que usamos todo lo bueno de Dios para poder compartir a los demás. Aquel que necesita un consejo, aquel que necesita nuestra oración, aquel que necesita ser escuchado, pues estar ahí disponibles para cualquier situación que surja. Ahora, veamos, sobre la escritura, sobre la Biblia se ha escrito, ¿verdad?, diferentes frases. Por ejemplo, Abraham Lincoln expresó y dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre, o sea, al ser humano. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Qué interesante. Entonces, ¿cómo poder ver la Biblia, la palabra de Dios, a nuestra vida? Vamos a verla como un libro de filosofía, como un libro antiguo. Vamos a verlo como un libro que necesita ser muy cuidado por ahí. Bueno, la Biblia, simple y sencillamente, mi amigo y mi hermano, es la carta de amor de Dios para nosotros, ¿sí? Una carta de amor en la cual, cuando la abrimos, vemos el inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. ¿No es esto algo lindo? Independientemente de aquellos que pueden ver juicio en todas las hojas de la Biblia, debemos de entender que en ella encontramos el amor de Dios hacia nosotros. Obviamente que se nos brinda y se demanda que nosotros demos una respuesta, que nosotros contestemos afirmadamente, sí, a ese amor, respondamos. Entonces, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra, y todos el día de hoy necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la labor que debo yo cumplir? La meta hacia dónde debo enfocarme. Entonces, leer, escuchar y meditar en la palabra va a traer beneficios, oiga, impresionantes a nuestra vida. En primer lugar, cuando leemos, escuchamos y meditamos en la palabra, ¿qué es lo que ésta puede hacer en nosotros? Bueno, esta cambia nuestra perspectiva de vida, ¿sí? Definitivamente. Cuanto más penetrados estamos de la palabra, o en la palabra, más vamos a pensar bíblicamente en lugar de culturalmente. Hoy los medios, las redes, las noticias, las situaciones que pasan en el mundo, como que nos absorben, ¿sí? Y en vez de estar nutriendo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra fe, con algo constructivo, pues las redes, los noticieros nos están invadiendo con desgracia, con desdicha, con muerte, con
tristeza, con dolor, con decepción, con fracasos. Y día con día de eso se alimenta el ser humano. Entonces, no en vano nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra sociedad, donde hay tanta angustia, donde hay tanta desesperación, donde hay tanta depresión, donde hay toda clase de crisis nerviosas, emocionales, sucesivamente, una gran confusión. ¿Por qué? Porque no nos damos tiempo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios dice de nosotros. Sí, vemos problemas por todos lados, y cómo está el mundo, y las guerras, y las persecuciones, y la incertidumbre, y las pandemias, y todo lo que existe en esta sociedad. Oiga, y vivimos atemorizados, ¿sí? Hoy los psicólogos, oiga, están tan ocupados, los psiquiatras, atendiendo tantas personas en su estado emocional. ¿Por qué? Porque se está nutriendo de un alimento que es nocivo a la vida, ¿sí? Toda la polución del mundo. Por ello, cuando nosotros una vez leemos la palabra, la estudiamos, la meditamos, esto cambia nuestra perspectiva de ver la vida, de ver las circunstancias. Sí, no podemos ser indiferentes ante las situaciones que estamos viviendo, pero en medio de ello podemos ver a Dios trayendo paz, trayendo calma, nutriendo nuestra vida día con día. Entonces, mientras más nos alimentamos de la palabra, menos pensamos como la gente tradicionalmente piensa, y la vida siempre va mejor cuando piensas bíblicamente. Ahí no vas a encontrar el concepto de no se puede, estoy deprimido, tengo miedo. No, al contrario, el Señor siempre nos da una palabra que anima nuestro ser. En segundo lugar, cuando meditamos, estudiamos, meditamos la palabra del Señor, esto nos ayuda a librar de cualquier pecado, de cualquier error, de cualquier circunstancia que atente en contra de nuestra integridad. Dios usa las Escrituras ¿para qué? Para capacitarnos, para cambiar las cosas que Él quiere que nosotros cambiemos. ¿Sí? Desde que nacimos, muchas veces fuimos creados en un hogar hostil, en un hogar donde no había el temor de Dios, donde había pleito, donde había disensión, donde había palabras vulgares, donde no había cariño, donde había odio. Y sabe, a medida vamos creciendo, no nos damos cuenta que también vamos reproduciendo ese estilo de vida sin querer hacerlo. ¿Por qué? Porque viene a ser parte de nuestro ADN, la influencia del ambiente donde fuimos creados. Por ello es importante venir a Cristo Jesús, y nos dice la palabra que renovemos nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente, cuando venimos a Cristo Jesús, tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada para no pensar de la forma negativa como antes lo hacíamos. Entonces, ¿sabe? Él quiere que cambiemos los malos hábitos. Él quiere que cambiemos nuestro estilo no grato de vivir, ¿sí? A veces quizás nos acostumbramos, por ejemplo, a mentir o a calumniar a las personas, o hay áreas defectuosas en nosotros. Bueno, la palabra viene a ser como un espejo para nosotros, en el cual vemos la condición, la situación en la cual nos encontramos, ¿sí? Y decimos, wow, es como cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos en el espejo, ¿verdad? Oiga, la imagen que tenemos cuando recién nos levantamos de la cama no es la mejor, ¿verdad? Nuestros cabellos por todos lados, nuestra cara, oiga, se ve demacrada sucesivamente, pero ese espejo nos dice, peínate. Ese espejo nos dice, lávate la cara, afeítate, maquíllate si eres mujer, sucesivamente. Entonces el espejo refleja las deficiencias, y cuando ya al último estamos bien peinados, bien bañados, bien perfumados, y nos vemos al espejo, decimos, wow, Dios, te aventaste, ¿no? Conmigo. Pero es una transformación.
Bueno, este es un ejemplo de lo que pasa en nuestra vida espiritual. También cuando vamos a la palabra nos dice, tienes que cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, y tienes que hacerlo de esta manera. Entonces buscamos la forma, buscamos los medios, decimos, Señor, trabaja en mi vida, hazme a tu manera, ¿sí? Tú eres ese obrador, ese hombre que está moldeando, ese ser divino, mejor dicho, que está moldeando mi vida, ¿sí? Tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos. Entonces dijimos, en segundo lugar, cuando nosotros leemos la Biblia, la estudiamos y la meditamos, esto nos ayuda a lidiar con las deficiencias, con el desorden de nuestra vida, para que lleguemos a ser todo lo que Dios quiere que seamos. En tercer lugar, estudiar, meditar en la palabra, escúcheme bien, nos da paz y alegría en situaciones que no lo ameritan. Y esta es la gran diferencia, ¿sabe? El mundo muchas veces se mofa, la gente incrédula dice, oye, pero te conviertes al cristianismo, a Cristo, y sigues teniendo problemas. Pues sí, seguimos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, de este lado de la eternidad, vamos a experimentar problemas. Pero ¿sabe qué? La diferencia es, en medio de las crisis, en medio de las circunstancias que enfrentamos, tenemos alguien a quien acudir por ayuda. Y ese no es nada más ni menos que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra y del mar. Imagínate cuando estás en un sufrimiento, en una decepción, en una crisis, cualquiera que sea, y llegas delante del Padre Celestial y Él te estrecha en sus brazos, te da un tierno abrazo. Oiga, un abrazo aún aquí humanamente hablando, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos decaídos, un abrazo, oiga, nos cambia la perspectiva, ¿sí? De un amigo, de un familiar, de un ser querido. Ahora, imagínate los brazos tiernos de Dios a nuestro lado. Entonces, veamos, por ejemplo, el salmista David a menudo comenzaba sus salmos cuando él escribía muy deprimido, ¿sí? Si analizamos varios de los diferentes salmos, nos damos cuenta que pues empezaba, ¿verdad? Mis enemigos vienen contra mí. Un montón de cosas que experimentaba. ¿Por qué? Porque era ser humano. ¿Y por qué? Porque era realista, era un poeta, sí, que nos ha legado ahora esta literatura tan impresionante en los salmos, ¿no? Entonces, él comenzaba, David, ¿verdad? Su poesía, hablando de las circunstancias, de los enemigos, de la depresión, de la circunstancia que se veía bastante oscura. Mas, sin embargo, pero a menudo iba escribiendo el salmo para cuando terminaba, ya lo vemos cantando, ya lo vemos liberado de esa circunstancia, y ahora vemos David no solamente era un escritor, poeta, sino era alguien que escribía canciones para Dios, y lo hacía de lo más profundo de su corazón. Y esto, oiga, le traía dulce calma, le traía dulce paz. Y hoy también, mi amigo y mi hermano, la palabra nos da el ánimo para decir, bueno, mi problema tiene solución. Sé que todo va a estar bien. No sé cómo Dios lo hará, no sé a quién Dios usará, pero tengo la perspectiva correcta de que Dios obrará a mi favor. Y Él lo hará contigo, Él lo hará con tu familia, Él lo hará con tus hijos, Él lo hará con tus proyectos, con tus metas, con tus sueños, con todo aquello que tú deseas que se realice en tu vida. ¿Por qué? Porque has puesto tu dependencia en Dios. Entonces veamos, cuando leemos la Escritura, cuando la estudiamos, cuando la meditamos, entonces esa palabra nos trae paz y alegría, y hoy nos hace mucha falta tener paz en nuestro corazón. Hay tantos corazones, oiga, deprimidos, como lo hemos dicho, indiferentes, cabizbajos,
hoy hay tanta tristeza y necesitamos que la paz y la alegría de Dios venga y reine en nuestro corazón. Y por último, cuando leemos, estudiamos y meditamos la palabra, esta nos ayuda a entender mejor la voz de Dios y también conocerle de una mejor manera. ¿Sabe? Dios quiere, Él nos dice que vengamos y probemos que Dios es bueno. Dios se puede probar. ¿Cuánta gente el día de hoy indiferente no quiere absolutamente nada con Dios? Dice, no, yo no creo en Dios, yo no quiero servirle, yo no quiero nada con Él. Es así, él permite esto, Él ocasiona esto. Oiga, mentes turbadas, mentes confundidas. Pero la palabra nos invita a probar a Dios. ¿Y cómo vamos a saber el sabor de Dios si no lo probamos? Es como algún alimento, ¿sí? Dentro de las diferentes culturas, pues existe variedad, ¿sí? Gastronómica. Diferentes platillos que quizás nosotros pues no crecimos con ello. Y a veces los vemos raros, los vemos diferentes y decimos, no me gusta antes de probarlo. Pero, ¿sabe? Debemos de correr el riesgo y vamos a probarlo. Vamos a ver si es bueno o no. Entonces, leer la escritura siempre va a ser bueno, pero cuando nos tomamos el tiempo para meditar en ella, llegamos a conocer a Dios a un nivel mucho más profundo. Entonces, hoy necesitamos, mi amigo y mi hermano, aprender a escuchar a Dios. Lea la palabra y vea que a través de ella Él habla a su vida. Y hoy le está hablando para que usted, si todavía no le conoce, pueda conocerle y que su vida cambie. Venga a Él. Jesucristo le ama. Él murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Por eso, el día de hoy, con fe y determinación, dígale, Padre bueno, hoy quiero una relación significativa contigo. Te pido que perdones mis pecados y que me hagas tu hijo. Quiero conocerte, quiero amarte de hoy en adelante. Por Cristo Jesús, amén y amén. Padre bueno, en esta hora gracias por los amigos, por los hermanos, por todos aquellos y aquellas que están viendo esta transmisión. Yo te pido que les bendigas, yo te pido que les toques de una manera sobrenatural, que si tienen alguna crisis, algún problema, alguna circunstancia, alguna enfermedad, las cosas puedan cambiar porque tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que hace las cosas que sucedan para bien. Y que cada uno, Señor, cada uno deseemos escuchar tu voz para que nuestra vida sea significativa, para que nuestra vida cambie y que esta palabra, Señor, enriquezca cada corazón, cada persona y podamos vivir así emocionados, amándote y sirviéndote por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por ver esta transmisión. Le pido que si fue de bendición, ayúdenos compartiéndolo. Hay mucha gente que necesita el consejo de la palabra de Dios. Así que yo hago mi parte, Dios hace su parte, usted haga la suya. En esta hora el pastor Raúl Castro le desea que su vida sea enriquecida con su gracia y su amor. Bendiciones.